Bien, hoy vamos a continuar con la carta pastoral de Pablo a Tito, capítulo 2. Vamos a leerla, vamos a leer ese capítulo, vamos a poner todo en manos de Dios y que Él nos guíe a través de este tiempo que vamos a estar viendo qué es lo que nos dice Dios. Dice así, ¿ya estamos ahí? Amén. Tito capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Oramos. Y Dios y Padre bueno, gracias Señor por este tiempo que nos das juntos, Señor, pero también sabemos que esta comunión es contigo, Padre, porque así lo dice tu palabra. Dios, háblanos, Señor. Venimos a escucharte, a alabarte, a bendecir tu nombre, Señor, pero háblanos, Señor, y que quede en nuestro corazón bien grabada, Señor, tu palabra para poder vivir de acuerdo a ella, Señor, y agradarte, Señor, en lo que hagamos. Las buenas obras que tú pones delante de nosotros. En nombre de Jesús, amén. Bien. Les mencionaba la vez pasada, esto es una carta muy corta a comparación de las anteriores que escribió a Timoteo, mismo Pablo, pero que en esto más reducido de espacio el mensaje, viene todo lo que venía en las otras dos cartas, es lo mismo, pero escrito a un hombre que al parecer, porque Pablo lo menciona, al parecer tiene todo el conocimiento que ya le había mandado a Timoteo, a Tito y las demás cartas que nos dice cómo vivir como cristianos, como creyentes, cada día. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque nos da las herramientas para no hacernos bolas en la vida, ¿sí? Para no estar dando vueltas en círculos todo el tiempo y no encontrar la salida a las cosas cuando están en Dios todas las respuestas, ¿sí? Todas las respuestas están en Él y muchas veces va a ser el trabajo de paciencia lo que nos va a mantener ahí constantes, creciendo en fe y en paciencia y esperando en los tiempos de Dios, pero va a ser en Él. Entonces, llega a este punto en que le habla a Tito cómo debe de enfrentar a la gente del lugar al que se encuentra, ¿no? Creta, que le dice, te dejé ahí para que corrijas, ¿qué? Lo deficiente.
lo que es incorrecto, lo que está mal. ¿De acuerdo a qué? A lo que están enseñando los cristianos. Imagínate si quisiéramos corregir todo lo deficiente del mundo, pues empezaríamos con la casa y no terminaríamos. Yo creo en toda la vida, de salir de la casa. No, se refiere a lo que es la iglesia, la doctrina. Y aquí habla nuevamente de sana doctrina y que me cae el 20. Digo, bueno, tal vez algunos no entienden lo de doctrina, es enseñanza. Es lo que significa la sana enseñanza, ¿sí? Cuando tú escuches la sana doctrina, quiere decir la sana enseñanza. Y la sana enseñanza es la que está en la Biblia. Para que nos quede más claro y sepamos de qué estamos hablando. Dice el primer versículo, aún no voy a ir ahí, pero dice, pero tú, Tito, habla lo que esté de acuerdo con la sana enseñanza, con la sana enseñanza. ¿Y cuál es la sana enseñanza otra vez? La que está en la Biblia, la que viene inspirada o exhalada de Dios directamente hacia nosotros, la que está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pero sobre todo que le dio vida, nos da vida en ella misma a través de Jesús en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es la que es la sana enseñanza o sana doctrina. ¿Por qué le llamamos sana enseñanza? Porque esto es lo que a esto iba Tito a Creta, a corregir lo que estaba mal. ¿Por qué le llamamos sana enseñanza? Porque si no seguimos las directrices o lo que dice aquí en la palabra, podemos crear de un solo versículo una doctrina completamente diferente a lo que dice la Biblia, como pasa y ha pasado por todos los tiempos, ¿sí? ¿Por qué? Porque les digo, hay versículos que se escuchan muy bonitos. En algún momento me dijeron que eran versículos de poder a alguna persona, pero digo, no. Toda la Biblia, cada palabra de la Biblia tiene poder en sí misma. El tema es que unos nos motivan más, pero esa es la parte sentimental o la parte anímica, más no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que conozcamos todo su consejo. Así dice todo el consejo de Dios. Pablo, cuando se despedía de la gente de Éfeso, si no mal recuerdo, estaba ya despidiéndose porque ya no lo iban a ver y él les dice, estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehusado enseñar todo el consejo de Dios. Esto no es por no decirles un versículo que los anime, otro versículo que los levante y otro versículo porque ahora estás enfermo, sino te he dado la palabra completa para que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. De eso se trata. Porque si fuera solamente encontrar algo que me motive, pues créeme, si ves la Biblia como está escrita y encuentras mucha más motivación para el día a día en otras cosas, donde tú puedes, tú eres, ¿sí? Tienes que despertar al gigante que hay en ti, ¿o no? ¿No han escuchado ese tipo de cosas? ¿Hay algún gigante dentro de mí? Pues solamente Dios, ¿sí? El Altísimo, ¿sí? El Todopoderoso, pero solamente a Él, y Él no está dormido, Él está muy despierto todo el tiempo, ¿sí? Entonces, le dice, por eso te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente, que tengan cuidado con desviarse de la verdad. Le recuerda en este primer capítulo que los hombres que buscan el pastorado, buscan guiar a la iglesia o quieren servir en la iglesia o a cualquier creyente, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios, todos son llamados por Dios, hombres y mujeres, que muchos no quieren responder al llamado, es otra cosa, pero son llamados por Dios, porque no solamente es, bueno, a ti ya te salvé, pero para que te quedes sentado, ¿sí? Ahí estás, ahí, que algunos parece que están mejor ahí, pero realmente nos llamó para servirle, para ser siervos. Y dice que tienen que ser irreprensibles, tenemos que ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución,
Sí, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso. Estoy en el versículo 7 del capítulo anterior. Sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Características que van surgiendo, que van apareciendo como un fruto a través del fruto del Espíritu Santo en el creyente, pero sobre todo aquel que busca guiar a una congregación, a un grupo de personas en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios, tiene que tenerlo muy presente y tiene que notarse que estas características están en él, porque todos somos pecadores, todos fallamos también, pero el Señor nos ha rescatado y nos va transformando y nos va cambiando nuestra mente, la metanoia, si alguno se acuerda de esto, de cambio de mente, ya no voy hacia la perversión, voy hacia lo santo, hacia lo sagrado, voy buscando a Dios. Entonces ya voy viendo aquello que no se me hacía tan feo, que dije, bueno, todos lo hacen, ya está permitido, son otros tiempos, ya somos más modernos, eh, pero Dios dice, sigo aborreciendo eso, yo no cambio, y Dios no cambia. Entonces yo ya entiendo que debo de buscar lo que Dios busca, que debo de desear lo que Dios desea y que debo de aborrecer lo que Dios aborrece. Y entonces comienzo a ver mi vida en el pasado y la comienzo a ver más clara y digo, ah, esto estaba mal. Y lo comienzo a quitar. Y comienzo a cambiar. Y si el Señor me llama a servirle, pues estas son las características que tienen que estar. Pero en este capítulo, en el 2, nos menciona más requisitos que no son negociables, son necesarios en las personas. ¿Sí? Que a veces batallamos años para lograr llegar a esas situaciones, pues sí, pero gracias a Dios lo hace Él. Él pone los medios, Él pone en nuestro corazón el tener que hacerlo en algún momento y ya no nos queda de otra, sino quiero estar a cuentas contigo, Señor. Y dice así, ahora sí, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina o con la sana enseñanza. Esto es lo que tienes que hablar, lo que te estoy diciendo yo, Pablo. Sí, va a haber quien te critique, quien te diga, como lo mencioné ahorita, es que esos eran otros tiempos. Dice el dicho, no sé si lo han escuchado, si es nuevo, no es bíblico, y si es bíblico, no es nuevo. ¿Sí? La Biblia tiene por lo menos 2000 años de escrita. Entonces, si es algo nuevo, dices, te voy a dar una revelación nueva de la Biblia, pues créeme que esa nueva en su mente, en sus sueños y demás, pero nuevo no es, porque el Señor lo reveló todo en su palabra desde hace 2000 años. ¿Sí? Así es. Entonces, nuevamente habla lo que esté de acuerdo a la sana enseñanza, a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. No sé si alcanzaste a ponerme como que a veces nos queda más claro cuando ponemos la lista enfrente, ¿no? Que los ancianos, ¿y cuáles son los ancianos? ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos, en este caso, bueno, yo tampoco canto mal las rancheras, te voy a decir, pero se refiere a los pastores u obispos o supervisores en ese momento, ¿sí? Pero te voy a decir, también se refiere a todo creyente que quiere servir al Señor. Que los ancianos sean sobrios y no se refiere, recuerda, al hecho de que no estén ebrios, sino sobrios, porque más adelante también habla acerca de eso, sino al hecho de que sean sobrios, eso es muy centrados en lo que tienen que hacer, ¿sí? Que no sea un juego para ellos el servirle a Dios, como ahora es muy común para caerle bien a todo el mundo. Que sean sobrios, que sean serios, prudentes. Yo creo que con eso ya se descalifica medio mundo, les voy a decir en cuanto a los servidores del Señor. ¿Sí? Serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y esos son
como que apuntados. Añádale el ser irreprensible, marido de una sola mujer y demás. Pero sobrios, te digo, centrados, serios, que entiendan que la palabra de Dios no es una broma, no es un juego y es una responsabilidad muy grande que Dios ha puesto en tus manos. Y si tú tienes una Biblia en tus manos, créeme, es una responsabilidad mayor porque esta es la voluntad de Dios, la palabra de Dios, todo el pensamiento y corazón de Dios puesto en nuestras manos. Prudentes en cómo predicar y enseñar y hablar con la gente también, porque recuerda que tiene que ser con mansedumbre, ¿sí? Sanos en la fe. ¿Recuerdas que hay si dice que seamos sanos en la fe, también hay una fe malsana, ¿sí? Es cómo creemos en la palabra, cómo creemos en Dios, qué es lo que buscamos de Dios, porque también tenemos vemos aquí, que debemos ser sanos en la fe, pero también sanos en el amor y también sanos en la paciencia, que es la de Dios, la forma de Dios, no la mía. Te recuerda ¿cómo es ser sano en el amor, por ejemplo? Jesús no lo explicó. Dijo, tú puedes amar a alguien que te ama fácilmente, pero ¿qué tal aquella persona que de repente lo ves y dice, no quisiera tenerlo enfrente? ¿Sí? Y bueno, sanos en el amor es el amor que viene de Dios, no en el mío. El mío es muy selectivo. El de Dios es incondicional. Tengo que amar al prójimo como a mí mismo. ¿Sí? En la paciencia lo mismo. Les conté varias veces aquella anécdota de aquella hermanita que se encontró con un hermano que le fue y le gritó de cosas hasta que se dio cuenta que era hermana. Y hermano, nada más te estaba pitando para saludarte. Ay, es que no te reconocí. Yo no soy así con los hermanos, nada más con los que no son hermanos, ¿no? O sea, no puede ser eso. No es así porque así no se manifiesta el amor de Dios. Se manifiesta el amor de Dios al prójimo, amándole como a ti mismo, considerando a los demás como superiores a ti mismo. Y no es algo fácil, es algo que sale del Espíritu de Dios en nosotros. Si no dejamos que el Espíritu obre en nosotros, créeme, no va a salir y vamos a seguir en en nuestra vieja naturaleza actuando como nosotros creemos que es mejor. Sanos en la fe, creer de Dios o conocer a Dios es solamente a través de su palabra. De otra manera, creo un montón de cosas y te digo, y al final si yo dibujara, si le dijera a alguien que dibujara muy bonito, a ver, te voy a describir a mi Dios. Y empiezan a dibujarlo y les va a salir un monito, como les he dicho, ¿no? Medio regordete, de barba grande y hasta con sombrerito rojo. Casi van a dibujar a Santa Claus en vez de a Dios cuando lo describimos. Alguien que queremos que nos sirva a nosotros y que nos dé todo lo que queremos y que haga lo que nosotros deseamos. Y no es así. El otro dicho es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nosotros también le devolvimos el favor y lo hicimos a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Y no es así. Dios es Dios. Entonces, sanos en la fe es creer de Dios como está escrito, como Él se describe, quién es Él. Y no como nosotros lo queremos interpretar muchas de las veces. Pero también habla acerca de las ancianas. Sí, si puedes ponerme la otra, por favor, dice, las ancianas que también son las esposas de los pastores o las mujeres llamadas a servir en la iglesia, sí, que conocen de la palabra, asimismo sean reverentes en su porte. Reverentes en su porte es que manifiesten realmente amor a Dios en su forma de conducirse, de comportarse. En todo, mujeres. Yo sé que tenemos gustos cada uno diferentes, pero no vayamos a hacer lo que alguna vez también contó fíjate en qué iglesia, ¿no? En la luz de, ya saben,
nosotros somos de Guadalajara y allá está el lugar más grande. De hecho, la colonia en donde se encuentra esto se llama La Hermosa Provincia, ¿sí? Casi toda la colonia es de este movimiento. Pero contaba un taxista que alguna vez salió digo, pasó por ahí y se subieron unas personas, son mujeres, al taxi, y pues allá llevan faldas hasta, si podían más largas que el piso, se ponían más largas, y velo y demás, pero que subiéndose al taxi se empiezan a quitarlas y a ponerse la minifalda, a ponerse todo, y dices tú, ¿esto es agradable a Dios? ¿Esto es lo que realmente está en nuestro corazón? Otra vez, no que no uses, no que no hagas, pero que no te engañes a ti mismo. Necesitamos ser, pues en este caso le dice a las mujeres, pero obviamente también los hombres, ser reverentes a quien es Dios, reflejar quién es Dios en nuestra vida. Todos, ¿sí? Tenemos que enseñar, por eso les dice aquí que sean maestras del bien, pero dice reverentes en su porte, no calumniadoras. ¿Qué es calumniar? Nos, nadie sabemos, ¿verdad? Sí, hablar mal de las personas, sobre todo, incluso cuando no son, es verdad, todavía es peor, ¿no? Pero de otra manera, al hablar mal de las personas, ¿sí? No calumniadoras, no esclavas del vino, también. ¿Por qué lo dirá? Bueno, Dios sabe por qué lo dice, porque sí lo hay, y tenemos que ser muy conscientes de esto. Esclavos del vino, no, 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 yo lo controlo bien, ¿sí? Tengo 30, 40 años controlándolo bien, nada más media botella al día, no más. Digo, tenemos, o sea, el engaño, el autoengaño llega a ese grado, a que justificamos lo que hacemos pensando que nosotros realmente tenemos algún control de lo que solamente Dios nos puede librar, ¿no? Entonces les dice, no dadas al vino, ¿sí? No esclavas del vino, maestras del bien. ¿Y qué es esto? ¿Sí? Enseñarles realmente a amar a Dios sobre todas las cosas. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y fíjate qué triste que Dios tenga que recordar estas cosas, pero valga la redundancia, te recuerdo que los tiempos que están viviendo no eran estos, aquí cuando se escribió esto. Eran tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos donde el amor que tenemos hoy, que se manifiesta hoy entre nosotros, no era el que se manifestaba antes. No era el afecto igual que tenemos ahora por nuestros hijos, como, es más, no es ni siquiera el afecto de hoy que el de hace 40 años, te voy a decir. Sí, no lo es. Ahora es muy diferente. Ahora la mayoría o los que somos más conscientes que quisiéramos poner una caja protectora y que fuera así flotando con los hijos para todos lados. O sea, y en nuestra generación, y como dirían, estamos vivos de milagro, ¿eh? Imagínate las generaciones anteriores. Bueno, imagínate hace 2000 años cómo era esto y que dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Cómo es esto? Amar, amar, o sea, a estar ahí con ellos, a servirles a ellos, ¿sí? A ayudarles en lo que fuera necesario y no solamente menospreciarse unos a otros, como sucedía y como muchas veces sucede. Estaba hace unas semanas, estaba en una de las que llamamos jornadas. Yo había atendido al esposo y enseguida se sentó la esposa y el esposo fue a ver otro servicio. Y la esposa me estaba dando unos datos, entonces dice, déjeme pedirle este dato a mi hija. Y entonces pues, levantó el teléfono y el esposo desde lejos vio y casi corre, llega y se lo arrebata así. Dije yo, me vi tentado a hablar, a decirle algo,
Digo, por lo menos, oye, ¿qué pasa, no? Porque hay gente de mi edad también, ¿sí? Así de jóvenes, como, sí. Pero hay gente de como de mi edad y digo, wow. Y me quedé sin palabras unos segundos de digo, no digo, ¿qué hago? No, la señora como ya se quedó el teléfono con el señor, es que le estaba marcando a tal para que me mandara tal información. Y el otro hasta todavía como y ayer también en la tienda también problemas de ese tipo y digo, wow, el amor no es lo más común, créemelo. Creemos que el amor es estar juntos y ya. Y ese no es amor. Ahora imagínate solos, en una situación complicada, ¿qué es lo que pasa en sus casas? ¿Sí? Si ahí llega delante de, ¿qué te diré? 150 personas o más a hacer eso, imagínate solos. Pero bueno, esto es importante, ¿no? Por eso Dios lo deja escrito y dice también a ser prudentes. ¿Qué es prudencia? ¿Qué es la prudencia? No sé, no sé, pastor, no la conozco. Ok, es prudentes. Fíjate, fíjate todo lo que está escribiendo y no es algo tan... Puede ser que se te vengan personas a la cabeza y que dices, ah, caray, pues que no habrán leído esto nunca. Bueno, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Con qué fin tienes que vivir de esta manera, mujer o anciana? Aquí es esto. Con esto es suficiente para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tú me hablas de un Dios bueno, justo, un Dios que transforma, un Dios que salva, un Dios que cambia las circunstancias, que cambia el corazón de la gente, pero pues será en otros, porque en ti no veo que esté sucediendo eso. Y pueden decirnos a muchos esas cosas. Y esto es como se puede blasfemar la palabra, el saber qué es lo que tenemos que hacer y no hacerlo. Un ejemplo bíblico, cuando Dios instruye a través de Samuel qué es lo que tiene que hacer Saúl y no dejar nada, nada para después de donde iban a pelear en la batalla, y cuando llegan con Samuel se escuchan los animales y le dice, ¿qué pasó, Samuel? ¿Qué es lo que escucho? Ah, es que dejamos algunos animalitos para el sacrificio y demás, las carnitas o lo que... Pero ¿cuál era la instrucción, Saúl? Pero es que lo hicimos con este fin. Dice, ¿qué es lo más importante para Dios? Que tú vayas a hacer una ofrenda porque se te dio la gana, pero desobedeciste, o que seas obediente, Saúl. Y para nosotros es la misma instrucción. Es mejor ser obedientes a la palabra de Dios que decir, bueno, es que necesitaban, es que, no, es que me hicieron, Señor. Bueno, la obediencia, porque eso es lo que forja el carácter. Créeme, no es eso, junto con la falta de perdón, es otra de las cosas que es muy complicado para nosotros que somos, que, que no nos gusta ser humillados por nada, y a veces no entendemos que las batallas nuestras Dios las tiene en sus manos, si las ponemos en sus manos, ¿sí? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, jóvenes, que sean prudentes, presentándote tú. O sea, imagínate la edad que tendría tal vez Tito en ese momento, ¿sí? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga malo que decir, no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Cómo es esto?
Lo mismo instrucción que le da, que dice al final de las instrucciones para las ancianas, es lo mismo. Se blasfema la palabra o pueden decirnos cualquier cosa si nosotros diciendo algo hacemos todo lo contrario, ¿no? Si diciendo que amamos a Dios, pero con nuestras obras, pues simplemente no se nota, ¿sí? Sí, y le habla a los jóvenes. Ya nos habló a los ancianos y a las ancianas, y ahora le habla a los jóvenes. O sea, es para todos. Eso es lo bonito de Dios, tiene para todos, ¿no? No es elitista, es para todos, ¿sí? Pero dice que seamos ejemplo, porque nos habla, sobre todo a Tito, le habla en el tema de que tú conoces la palabra, Tito. Y de aquí, el que menos tiene tiempo en la palabra, no sé quién sea, pero el que menos tiene tiempo que yo conozco tiene 3, 4 años ya aquí y conoce algo de la palabra, aunque sea por los domingos, ¿sí? Ya conoces la palabra, conoces la sana enseñanza, la sana doctrina. Necesitamos mostrarnos íntegros, ¿sí? Serios con la palabra e irreprochables delante de los demás. A menos que no seamos creyentes. ¿Sí? Eso es importante. Recuerda esto. Si una persona cae y vuelve a caer y vuelve a caer, o no se levanta de algún problema, y a veces decimos, sí, es que el Señor lo fortalezca para que siga creciendo en fe, pues tal vez no es ni creyente. Tenemos que comenzar a cambiar nuestra oración, porque los vimos muchos años en la iglesia. Yo oré por esa persona para salvación, con él dijo sí, pero su vida manifiesta otra cosa. Bueno, vamos orando entonces porque Dios le salve, le rescate, porque tal vez ya conoció la verdad y tal vez ya eligió también. Pero hay que orar por él, por ella, por quien sea, siempre. Pero habla acerca de los jóvenes, dice, para que no tengan nada que decir de nosotros, ¿sí? Que sean prudentes, que sean irreprochables, íntegros y serios, ¿sí? Lo que van a hacer. Y continúa también ahora con los siervos. Exhorta a los siervos, y eso a veces no nos gusta como creyentes o como empleados. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la sana doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo se ve esto? Que se sujeten, que agraden, que no sean respondones. Seguramente tú tienes una historia propia o ajena, pero lo conoces esto, ¿no? Sin Cristo y con Cristo. A veces no hemos llegado a esta parte, pero a veces llegamos, pero creemos que no tenemos responsabilidad con el no creyente. Lo mismo que hace rato les mencionaba. La responsabilidad es con Dios. Es todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Él es nuestro patrón, Él es nuestro jefe, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios Salvador, el que nos redimió en Jesucristo. Él es todo. A Él es al que nos debemos. ¿Sí? Entonces nosotros hacemos con los demás porque hacemos para Dios, porque le servimos a Él, porque vivimos para Él. Así que si lo vemos de esta manera, yo entiendo, ¿sí? Que si estoy en esa posición de siervo, entiendas empleado, ¿sí? O servidor, yo busco agradarle a Dios haciendo mis cosas lo mejor posible. Porque al final el que me va a calificar, por decirlo de alguna manera, es Dios. El que va a decir,
bien, siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Pero, y dice con este fin, ¿no? Para que adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador, para adornar esa buena enseñanza que tenemos. ¿Cómo se adorna? Manifestando en nuestra vida la transformación que Dios está trayendo en cada uno de nosotros, haciéndolo, viviéndolo. Esto adorna el Evangelio. Posiblemente el incrédulo siga desechando la palabra, siga menospreciando, pero nosotros para Dios estamos adornando y haciendo una obra correcta para Él. Si estamos bendiciendo su nombre, estamos exaltando su nombre, nosotros viviendo como creyentes. Y esa es la exhortación de hoy. Pero vamos a terminar con esta parte, porque dice, ¿por qué tenemos que hacerlo? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quiénes? A todos los hombres. O sea, a todos, se ha manifestado. No la han aceptado todos, pero se ha manifestado para salvación. Esta gracia de Dios se ha manifestado como salvación para todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, que dejando de ser nuestros propios dioses y empezando a venerar a Dios, a exaltar a Dios, porque Él es el único que lo merece, y dejando también mis deseos, sino que comenzando a ver los deseos de Dios, su voluntad para mi vida, vivamos en este siglo, ¿de qué manera? Sobria, justa y piadosamente. Otra vez, bien centrados en quién es Dios, entendiendo quiénes somos nosotros para Dios. Si Él nos ha adoptado como sus hijos, ¿quién ha visto alguna historia de adopción real en redes, por ejemplo, o en el periódico, o donde sea? ¿O quién conoce alguna que diga, yo conozco una historia? Bueno, tú sabes lo que esto implica, el hecho de tomar a un hijo que no fue tuyo, que tal vez, no sé qué vida haya vivido, de qué familia venga, pero hacerlo tuyo, darle tu nombre, y darle todo lo que tú tienes, porque ahora ya es tuyo. Bueno, eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nos dio su identidad, nos adoptó como sus hijos, y por eso mismo es que nosotros vivimos o buscamos vivir de acuerdo a su voluntad, porque somos adoptados por Él, ¿sí? En la palabra así lo dice, somos adoptados por Él. Nos adoptó en Jesucristo, Dios nos adoptó en Jesucristo. Y como sus hijos, nosotros manifestamos quién es el Padre, quién es nuestro Padre. Si sabes que es tu Padre, ¿verdad? Tu Padre eterno. Bueno, entonces nosotros podemos entender que podemos vivir sobria, justa y piadosamente si entendemos que somos hijos de Dios, aguardando con la esperanza, aguardando, dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como hijos de Dios, viviendo como hijos de Dios, pensando y haciendo las cosas como hijos de Dios, estamos esperando, tenemos la esperanza real de que Jesucristo vuelve. Jesucristo viene por nosotros, ¿sí? Posiblemente, sabemos que Él viene, pero posiblemente hay quien va a llegar primero con Él que en lo que Él regresa. Pero podría ser en el siguiente segundo, en la siguiente hora, en el siguiente día, en el siguiente año, pero vuelve por su iglesia y vuelve a reinar también. Y eso es un hecho, y cada vez lo vemos más real. Pero precisamente por lo mismo es que tenemos que recordar las palabras de Jesús, que diga, cuando
cuando vuelva, que el amo, el Señor, que te encuentre haciendo lo que debes de hacer, lo que conviene, ¿sí? Y dice que por esta misma razón, porque tenemos esta esperanza, nosotros vivimos como lo describe antes, los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los siervos, vivimos de esa manera. Pero no termina ahí, dice, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y un pueblo de Dios, un pueblo celoso de buenas obras, una familia de Dios, familia de creyentes, de hijos de Dios, busca hacer lo bueno de acuerdo a lo que Dios define como bueno, tanto en el vivir como en el obrar, ¿sí? Porque eso es lo que nos queda a nosotros. Si ya no vamos en la dirección que íbamos porque Dios nos cambió, nos transformó nuestra mente, porque Dios nos manifestó la verdad de la palabra, la puso en nuestra cabeza y cambió mi mente. Yo ya puedo ver lo que hacía mal y para dónde iba, que iba directo al lago de fuego. Ya entiendo que ahora voy a la eternidad con Él, que ahora voy a estar en su presencia eternamente, pero por lo mismo entiendo la muerte de Jesús para pagar mis pecados, la salvación en Él, la redención que trajo a mi vida y me dejo llevar, me dejo transformar y comienzo a vivir de acuerdo a quién es Él. Ya no se me hace difícil hacer lo que dice la Biblia, porque creo en Dios, porque creo en Jesús, porque entiendo lo que hizo y que me ha dado una nueva vida. He nacido de nuevo. Hay mucho que me atrae de la vieja vida, muchas cosas. No sé si a ti, pero a mí hay muchas cosas que me siguen atrayendo. Pero esa es la batalla entre la carne, ¿sí?, y el espíritu, que se va a dar hasta el día que tú estés en la presencia de Jesucristo. No se va a acabar porque seas hijo de Dios, al contrario, va a ser más fuerte. Si tú te alejas de Dios, créeme, esa batalla ni la vas a sentir porque no va a estar ahí presente. Pero si tú te acercas a Dios, la batalla cada vez va a ser más fuerte. Y una tentación aquí y otra tentación acá y otra obra aquí que tal vez no quieras hacer y otra situación acá que tú vas a estar tratando de evitar o de pelear, y está tu carne contra el espíritu, y tiene que ganar el espíritu. Tenemos que crucificar esa carne, dejarla que se quede donde Jesús la dejó, sepultada, ¿sí? Y nos dio vida juntamente con Él. Amén. Y dice, para terminar, Pablo le dice a Tito, todo lo que acabamos de hablar ahorita, lo que hablamos la semana pasada, esto, Tito, pon tu nombre aquí, ¿sí? Esto habla, exhorta, anima o corrige y reprende, si tienes que reprender, con toda autoridad, sobre todo con los hermanos. Con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y es algo que a veces lo hemos platicado varias veces, no se entiende en la iglesia, porque sí, queremos todos manifestar solamente amor y amor y amor, pero ¿sabes qué? Muchas veces con esa intención lo que encubrimos es el pecado y el pecado y el pecado. Y tenemos que aprender a hablarnos, sí, con la palabra, a exhortarnos y a reprendernos si es que estamos en alguna falta, porque Dios nos va a usar a unos y a otros para que su pueblo se mantenga en santidad. Dice el capítulo 6 de Gálatas: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, si nosotros vemos que un hermano anda mal, dice, vosotros que sois espirituales,
restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y lo que dice enseguida es sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Ok? Si vemos que entre nosotros hay necesidad de exhortación o corrección, sobre todo en la iglesia por lo general es el pastor y son los líderes que hay en las iglesias más grandes quienes van a tratar esos temas, porque a veces yo no quiero, porque es que ¿qué va a pensar de mí? Va a creer que lo estoy criticando. Voy con el pastor y dije, pastor, yo vi como que esto, no sé si puedas apoyarme, yo estoy orando por esta persona, pero para ayudarle, pero para que lo sepas, para que ya sea que ores o como te guíe Dios, para acercarnos y hablar con las personas. Y a veces nos detenemos porque luego ya no los volvemos a ver en la iglesia. ¿Sí? Pero bueno, esto es lo que tiene que pasar. Tenemos que animarnos, exhortarnos, hablarnos con la palabra, recordarnos lo que está escrito, porque esto es lo que le agrada a Dios. Esto lo que nos predispone para las buenas obras que Dios puso delante de nosotros para hacerlas de acuerdo a lo que Él quiere, no de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a su propósito y voluntad. ¿Sí? No es solamente porque esté bien o mal algo, sino porque, hermano, te ayudo, yo te digo, eso no agrada a Dios. ¿Para que corrijas tú tu caminar? Para que agrades al Señor, para que tú estés bien con Dios, para que yo esté bien con Dios. ¿Sí? Esto es. Entonces, si un día te recibes por ahí un llamado, oye, el pastor te habla, que pases a la oficina, y la cara de algunos, no, se dice, bueno, tal vez vio algo y ya nada más te voy a decir, oye, ¿me ayudas con esto? Y no pasó nada, ¿no? Pero si te hizo sentir como aquel imagen de que, oye, que te hable el pastor y empiezas a barrer, ahorita que termine de barrer y ya tienes 5 días barriendo toda la colonia, ¿no? Para que ahorita todavía no termino. No, se trata, digo, si te hace sentir de esa manera, quiere decir que algo que tal vez nadie se ha dado cuenta, tienes que tratar con el Señor. Pero de otra manera, pues estamos seguros, estamos tranquilos. ¿Y sabes qué? Tenemos que, lo que te repito casi cada semana, si el Señor te revela que algo de tu caminar no está bien, no es para condenarte, es para ayudarte a salir de eso, para levantarte, para restaurar tu caminar con el Señor. Nunca es, Él no vino a condenar, vino a salvar. ¿Sí? Pero cuando nosotros nos escondemos de eso, nosotros mismos nos estamos condenando, como lo dijo Jesús. Los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Y no queremos ser de esos, ¿verdad? Amén. Bueno, esto habla, exhorta y reprende. Dijo Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y mi palabra, digo, y vendremos a él y hablaré y haremos morada con él, con el que guarda su palabra. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En el tiempo en que estaban viendo a Jesús y que podían menospreciar a Jesús, pero a Dios no. Pero la palabra es de Jesús y ahora sabemos nosotros que Jesús es Dios. ¿Sí? Así es la palabra del Señor. Pero también dijo esto, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Vamos a